El olor a canela y clavo invadía cada rincón del asilo San Vicente desde hacía 3 días. Era un aroma que desafiaba el habitual perfume a desinfectante y vejez, un aroma que prometía algo imposible, que el tiempo podía retroceder, que las familias podían reunirse, que la Navidad todavía significaba algo más que un día marcado en rojo en el calendario de la pared. Doña Esperanza Morales, 78 años de edad y 45 de cocinar para una familia que ya no la visitaba, removía la olla de mole con la misma concentración de un alquimista buscando la piedra filosofal. Sus manos, nudosas, manchadas por las quemaduras de décadas, temblorosas por la artritis que fingía no tener, sostenían la cuchara de madera como si fuera un cetro. En cierta forma, lo era. En esa pequeña cocina comunitaria del asilo, rodeada de ollas humeantes y cazuelas burbujeantes, Esperanza era reina de un reino que solo ella podía ver. Doña Espe, la voz de hermana Lucía era suave, casi temerosa de romper el hechizo. «Ya son las 4 de la tarde. ¿No quiere descansar un poco?» Esperanza no levantó la vista del mole. Agregó otra pizca de chocolate, luego un toque más de chile ancho. El equilibrio tenía que ser perfecto. Miguel, su hijo mayor, siempre decía que el mole de su madre era picosito pero con amor. Esas fueron sus palabras exactas. Hacía... ¿cuánto? ¿5 años? ¿6? El tiempo se volvía resbaladizo cuando uno vivía en un lugar donde todos los días eran idénticos. A Miguel le gusta cuando tiene ese toque de picante que te sorprende al final, dijo Esperanza, como si eso respondiera a la pregunta. Daniela prefiere los tamales, pero solo si tienen suficiente manteca. Roberto siempre fue difícil para comer, pero el ponche con tejocote lo vuelve loco. Y Lucía, mi bebé, aunque ya tiene 42 años, ella solo quiere buñuelos. Hermana Lucía intercambió una mirada con don Artemio, quien observaba la escena desde la entrada de la cocina. El anciano ex profesor de literatura, que había enseñado a 3 generaciones, pero ahora solo tenía libros como compañía, negó imperceptiblemente con la cabeza. «No sirve de nada», decía ese gesto. «Ya lo intentamos». Durante 3 días lo habían intentado. 3 días de ver a Esperanza levantarse a las 5 de la mañana para comenzar la preparación. 3 días de escucharla hablar de sus hijos como si fueran a aparecer en cualquier momento. 3 días de observar cómo decoraba las mesas del comedor comunitario con servilletas que ella misma había bordado durante meses, guardadas en su pequeño armario para cuando vinieran los niños. «Don Artemio». Esperanza finalmente levantó la vista, sus ojos brillantes detrás de los lentes con marco dorado que su hija menor le había enviado por correo hacía 2 Navidades. «¿Usted cree que 8 tamales por persona sean suficientes? Es que Roberto come como si no hubiera mañana y los nietos... ¡Ay, los nietos! Ya deben estar enormes. La última foto que vi...» Se detuvo. La última foto que había visto era de hacía 3 años en el celular de hermana Lucía, porque sus propios hijos habían dejado de enviarle fotografías cuando ella les pidió que dejaran de mandarle saludos solo por WhatsApp y vinieran a visitarla en persona. Don Artemio entró a la cocina con su andar pausado, arrastrando ligeramente el pie izquierdo, secuela de un derrame cerebral que sus médicos llamaban leve, pero que él experimentaba como una traición más de su propio cuerpo. Se sentó en el único banquillo disponible y observó la operación culinaria con la misma atención que antes dedicaba a analizar a García Márquez con sus estudiantes. «Doña Esperanza», comenzó, eligiendo sus palabras como quien camina sobre hielo delgado. «La comida huele a gloria. Es un festín digno de reyes, pero...» «¿Pero?» Esperanza lo miró con una fiereza súbita que hizo a don Artemio recordar por qué, antes de ser una anciana en un asilo, esta mujer había criado sola a 4 hijos después de que su marido los abandonara. «¿Pero qué, don Artemio? ¿Va a decirme que no van a venir? ¿Va a decirme que llevo 3 semanas llamando y solo me han contestado con mensajitos? ¿Va a decirme que Miguel puso ocupado ahora, luego te llamo, y nunca llamó? ¿Que Daniela dijo que este año está muy complicado con el trabajo? ¿Que Roberto...» Su voz se quebró. Por un momento,
El vapor de las ollas pareció ser el único movimiento en la cocina. Roberto ni siquiera ha leído mis mensajes, terminó en un susurro. Los palomitos azules nunca se ponen azules. Don Artemio quiso decir algo, pero ¿qué podía decir? Su propia hija vivía en Barcelona, le enviaba euros cada mes con religiosidad bancaria, pero llevaba 6 años sin visitarlo. El vuelo es muy caro, papá, decía. El trabajo no me da vacaciones, papá. Tienes que entender, papá. Él entendía. Entendía perfectamente que era más fácil enviar dinero que tiempo, que la culpa se pagaba en transferencias electrónicas, que el amor se había vuelto algo que se podía tercerizar. Entonces lo sabe, dijo finalmente don Artemio. Sabe que probablemente no vendrán. Esperanza regresó a remover el mole. Su espalda estaba tensa, sus hombros elevados como preparándose para recibir un golpe. Sé que llegarán, dijo, y había algo feroz en su voz, algo que no admitía contradicción. Van a llegar porque yo cociné su comida favorita. Van a llegar porque es Navidad. Van a llegar porque tienen que llegar. La lógica era circular, desesperada, hermosa en su imposibilidad. Don Artemio reconoció en ella el mismo pensamiento mágico que él mismo empleaba cada vez que revisaba su correo, esperando un mensaje de su hija que no fuera una transferencia bancaria. Hermana Lucía se acercó y puso una mano en el hombro de Esperanza. Era una mujer joven, apenas 35 años, que había elegido dedicar su vida al cuidado de ancianos por razones que nunca explicaba completamente, pero que todos sospechaban tenían que ver con una familia propia que la había decepcionado de alguna forma fundamental. «Doña Espe», dijo con ternura, «he puesto mesas para 20 personas, como me pidió. Las servilletas están en su lugar, los cubiertos brillan, todo está perfecto. Pero si por alguna razón...» «No habrá ninguna razón», interrumpió Esperanza. «Y si por algún milagro sobra comida, pues mejor. Los demás pueden comer. Don Artemio, doña Carmela, don Esteban, todos pueden compartir la cena de Navidad con mi familia». Fue en ese momento cuando doña Carmela apareció en la entrada de la cocina. Era una mujer diminuta, casi infantil en su fragilidad, con el cabello completamente blanco recogido en un moño perfecto. Había sido maestra de primaria durante 40 años. Había enseñado a leer a cientos de niños. Había sido invitada a incontables celebraciones de graduación por exalumnos agradecidos. Ahora vivía en la habitación 12 del asilo San Vicente y sus propios nietos le habían prohibido visitarlos. «Esperanza», dijo Carmela, y había algo en su voz que hizo que todos se volvieran. Yo también cociné algo, galletas. Las galletas de jengibre que siempre hacía para mis nietos. Pensé que si venían a visitarme mañana». Se detuvo. Todos sabían que no vendrían. Carmela lo sabía. Sus nietos le habían dicho, con la crueldad casual de la juventud, que les daba vergüenza tener una abuela en un asilo, que sus amigos se burlaban, que era incómodo visitarla. Esperanza la miró por un largo momento. Luego asintió. «Trae tus galletas», dijo. «Las pondremos en la mesa, para cuando vengan los niños». Era una mentira piadosa, una ficción compartida, un acuerdo tácito de mantener viva la ilusión un día más. Carmela desapareció y regresó con una lata de galletas perfectamente decoradas. Las colocó en la mesa junto a los tamales y el mole y el ponche. Don Esteban fue el siguiente en aparecer. Era un hombre alto, encorvado por los años, pero todavía imponente, con manos de trabajador que habían construido casas durante 50 años. Su esposa había muerto hacía 6 meses. Sus 3 hijos habían peleado por la herencia antes del funeral. Ahora vivía en el asilo porque ninguno de ellos quiso lidiar con un viejo. «Traje mi guitarra», anunció. «Pensé que podríamos cantar villancicos cuando lleguen las familias». Llevaba un estuche desgastado. La guitarra probablemente estaba desafinada. Nadie objetó. Uno por uno, los 23 residentes del asilo San Vicente comenzaron a aparecer. Cada uno traía algo. Una botella de sidra guardada para ocasión especial, un mantel bordado, una foto familiar en un marco dorado, velas aromáticas, una piñata desinflada
que alguien había salvado de alguna celebración pasada. Era como ver un ritual pagano, un acto de fe colectiva en algo que todos sabían que no ocurriría, pero que necesitaban creer posible. Porque la alternativa, aceptar que habían sido olvidados, que sus vidas se habían vuelto irrelevantes para las personas que más amaban, era insoportable. A las 8 de la noche, el comedor del asilo San Vicente estaba transformado. Las mesas formaban una gran U, cubiertas con manteles de colores brillantes. La comida cubría cada superficie disponible: el mole de Esperanza, los tamales humeantes, el ponche con tejocote que despedía vapor aromático, las galletas de Carmela, ensalada de manzana, romeritos, bacalao, pavo, puré de papa y una rosca de reyes que alguien había comprado anticipadamente. Había comida para 50 personas, platos para 40, sillas para 30. Esperanza había puesto pequeñas tarjetas con nombres en algunos lugares: Miguel, Daniela, Roberto, Lucía. En otras mesas otros residentes habían hecho lo mismo: Carmen, la hija de don Artemio en Barcelona; Javier y los niños, la familia de Carmela; mis hijos; don Esteban, quien ya ni siquiera podía pronunciar sus nombres sin que la voz se le quebrara. Esperanza se sentó en la cabecera de su mesa. Revisó su celular. Nada. Miró el reloj de pared. Las 8:45 p.m. Nochebuena. «Llegarán», dijo en voz alta, a nadie en particular. «Solo están retrasados por el tráfico». Los demás residentes se sentaron en sus propias mesas. Don Artemio abrió su única botella de vino, reservada durante 3 años para cuando Carmen venga. Doña Carmela alisó las servilletas que había bordado durante 6 meses. Don Esteban afinó su guitarra con dedos temblorosos. Hermana Lucía observaba desde la entrada, su corazón rompiéndose. En su bolsillo, su celular vibró. Un mensaje de texto de un número que reconoció: Miguel, el hijo de Esperanza. «Hermana, hubo un accidente en la carretera, nada grave, pero no podremos llegar esta noche. Por favor, no le diga a mi madre todavía. Le llamaremos mañana». Lucía guardó el teléfono. Miró la escena. 23 ancianos sentados en un banquete preparado para fantasmas, esperando a familias que no llegarían, aferrándose a una ilusión porque la verdad era demasiado cruel. Esperanza levantó su copa de ponche. Su mano temblaba ligeramente. «Por la familia», dijo. «Por los que aman lo suficiente para volver a casa en Navidad». Todos levantaron sus copas, todos brindaron, y todos, en el silencio que siguió, escucharon el sonido más devastador del mundo: el silencio de una puerta que nunca se abre. A las 9:30 de la noche, Esperanza comenzó a servir los platos. Lo hizo con una ceremonia que habría sido conmovedora si no hubiera sido tan desgarradora. Se levantó de su silla con la dignidad de una matriarca presidiendo una cena familiar. Tomó el cucharón más grande y comenzó a llenar los platos vacíos frente a las sillas vacías. «Para Miguel», anunció, sirviendo una porción generosa de mole sobre arroz blanco. A él le gusta mucho el picante. Cuando era niño, robaba chiles de la cocina y los comía como si fueran dulces. Su padre decía que tenía estómago de hierro. Colocó el plato frente a la tarjeta que decía Miguel, con su letra cuidadosa, ligeramente temblorosa. Nadie dijo nada. Los demás residentes observaban, algunos con lágrimas silenciosas rodando por mejillas surcadas de arrugas, otros con la mirada fija en sus propias mesas, en sus propias tarjetas con nombres de personas que tampoco habían llegado. «Para Daniela», continuó Esperanza, sirviendo 3 tamales en otro plato. Ella siempre fue golosa. De niña intentaba comerse los tamales antes de que estuvieran listos. Una vez se quemó la lengua y lloró, pero al día siguiente volvió a intentarlo. Así es mi Dani, terca como una mula. Hermana Lucía hizo ademán de acercarse, de detener esta dolorosa pantomima, pero don Artemio la detuvo con un gesto. Había algo sagrado en lo que Esperanza estaba haciendo, algo que no debía interrumpirse. Era un duelo, sí, pero también era un acto de amor tan puro que interfería con él sería casi blasfemo. «Para Roberto»,
Esperanza sirvió ponche en un vaso de vidrio, añadiendo tejocotes extras. Mi hijo del medio, el soñador, siempre quiso ser músico, ¿saben? Tocaba la guitarra como Los Ángeles. Su padre le rompió la guitarra cuando tenía 16. Dijo que los hombres de verdad no se dedicaban a la música. Roberto nunca volvió a tocar. A veces me pregunto... Su voz se quebró por un segundo, pero se recompuso. A veces me pregunto si me culpa por no haberlo defendido mejor. Sirvió el último plato para Lucía, su hija menor. Buñuelos con miel de piloncillo. Los colocó con delicadeza frente a la silla vacía y por un momento se quedó de pie, las manos apoyadas en el respaldo de la silla, mirando el lugar donde su hija debería estar sentada. Lucía siempre fue mi bebé, dijo en voz baja, la más cariñosa, la que me llamaba todos los días, la que prometió que nunca me dejaría sola. Fue la última en dejar de llamar, hace 2 meses. No sé qué hice mal. Se sentó entonces frente a su propia familia fantasma y tomó su tenedor. Durante 1 minuto completo, que se sintió como 1 hora, pareció que iba a comer sola, rodeada de platos llenos y sillas vacías. El silencio en el comedor era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Entonces don Artemio se levantó. Era un hombre de pocas palabras desde su derrame cerebral que había dejado no solo su pierna izquierda débil, sino también su capacidad de hablar con la elocuencia que una vez poseyó. Pero cuando habló cada palabra salió clara y firme. Yo traje vino. Caminó hacia su habitación arrastrando el pie y regresó con una botella cubierta de polvo. Era un vino español, caro, que su hija Carmen le había enviado 3 años atrás con una nota. Para cuando nos veamos, papá, pronto, lo prometo. 3 años, pronto, se había convertido en nunca. Se acercó a la mesa de Esperanza y llenó las copas vacías, cada una, la de Miguel, la de Daniela, la de Roberto, la de Lucía y finalmente la de Esperanza. Si va a cenar con fantasmas, dijo con una media sonrisa triste, al menos que sea con buen vino. Se sentó en la silla que decía Miguel. Esperanza lo miró, sorprendida. Después, muy lentamente, una sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa feliz, pero era algo, era reconocimiento, era gratitud, era la comprensión de que, en este lugar de abandonados y olvidados, al menos no estaban completamente solos. Don Artemio, dijo, a Miguel le hubiera gustado conocerlo. Y a Carmen le hubiera gustado probar su mole, respondió él. Fue como abrir una compuerta. Doña Carmela se levantó de su mesa, donde había estado sentada sola mirando las galletas de jengibre que nadie vendría a comer. Llevaba en sus manos un juego de servilletas bordadas con hilos de colores, rojos, verdes, dorados, cada una con un nombre. Javier, Sofía, Mateo, Isabela, los nombres de sus nietos. Yo las hice para ellos, dijo, su voz apenas un susurro. Cada servilleta me tomó semanas. Cuando las terminé, llamé a Javier para decirle que las tenía listas. Él me dijo... Se detuvo, respiró profundo. Me dijo que no me molestara en guardar cosas para ellos, que los niños tenían todo lo que necesitaban, que yo era solo una carga de la que se tenían que hacer cargo. Colocó las servilletas en la mesa de Esperanza, reemplazando las que estaban allí. Pero son hermosas, dijo. Alguien debería usarlas. ¿Puedo sentarme también? Esperanza señaló la silla que decía Daniela. A Dani le encantaban las cosas bonitas, dijo. Estas servilletas le habrían fascinado. Carmela se sentó, alisando su servilleta con dedos que no dejaban de temblar. Don Esteban fue el siguiente. Se acercó con su guitarra, ese instrumento que había sido su compañía durante 50 años de matrimonio, que había tocado en el nacimiento de sus hijos, en sus bodas, en el funeral de su esposa. Los mismos hijos que ahora no querían saber nada de él habían crecido con esas canciones. ¿Puedo tocar?, preguntó. Yo había practicado villancicos, para cuando vinieran. No esperó respuesta. Comenzó a tocar Noche de Paz, y su voz, ronca, quebrada por la edad y el dolor, llenó el comedor. Era terrible y hermoso al mismo tiempo.
Era la voz de un hombre que había perdido todo, pero que aún recordaba cómo encontrar belleza en la oscuridad. Uno por uno, el resto de los residentes comenzaron a migrar hacia la mesa de esperanza. Traían sus propias ofrendas, sus propios regalos preparados para familias que nunca llegaron. Don Salvador trajo una botella de tequila artesanal que su hijo le había prometido compartir en la próxima visita, que nunca ocurrió. Doña Refugio trajo fotografías, cientos de ellas, de nietos que crecían en Instagram, pero nunca en persona. Don Jacinto trajo un pastel que había comprado esa tarde, decorado con Feliz Navidad Familia González, una familia que consistía solo en él. La mesa de esperanza se fue llenando no con sus hijos, sino con los otros olvidados. 23 personas que habían sido padres, abuelos, tíos, maestros, trabajadores, personas que habían dedicado sus vidas a otros y que ahora descubrían que esas vidas habían terminado sin que nadie se diera cuenta. Pero estaban allí, juntos. Esperanza miró alrededor de la mesa. Su mole estaba siendo comido por don Artemio, quien lloraba silenciosamente mientras masticaba, porque el sabor le recordaba a su propia madre. Sus tamales estaban en el plato de doña Carmela, quien comía lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el último. Su ponche estaba siendo compartido por todos, pasando el vaso de mano en mano como un cáliz en una ceremonia religiosa. «Pensé que cocinaría para mis hijos», dijo Esperanza de repente. «Pensé que si hacía su comida favorita, si ponía la mesa perfecta, si preparaba todo exactamente como les gustaba, vendrían, tendrían que venir. Porque eso es lo que hace la familia, ¿verdad? La familia se reúne en Navidad. La familia es una mentira», dijo don Artemio con amargura. «Es algo que te venden cuando eres joven. Ten hijos, dicen, cuídalos, sacrifícate por ellos, y ellos cuidarán de ti cuando seas viejo. Pero es una estafa. Das todo y al final estás solo», terminó doña Carmela, «en un asilo esperando llamadas que no llegan». El ambiente en la mesa se volvió denso. Hermana Lucía, que había estado observando desde la entrada, sintió que debía intervenir, decir algo esperanzador, cumplir con su rol de consoladora espiritual. Pero don Esteban habló primero. «No», dijo dejando de tocar la guitarra. «No estamos solos. Miren alrededor». Todos miraron. 23 personas sentadas alrededor de una mesa que había sido preparada para otras personas. 23 personas comiendo comida que había sido cocinada con amor, aunque no para ellos. 23 personas que habían traído sus propios regalos no reclamados y los habían compartido. «Esto», dijo don Esteban, «esto es más familia de la que tuve en mi propia casa. Mis hijos pelearon por mi dinero antes de que yo muriera. Ustedes trajeron vino para compartir conmigo». Hubo un momento de silencio. Después, lentamente, doña Refugio comenzó a reír. Era una risa extraña, mitad llanto, mitad histeria, pero genuina. «Es cierto», dijo. «Es absolutamente cierto. Mis nietos no pueden molestarse en visitarme, pero don Jacinto me trajo pastel. Un pastel que compró para una familia que no existe, y aún así lo compartió». La risa se extendió, infecciosa y terapéutica. No era una risa feliz, exactamente. Era la risa de personas que han tocado fondo y descubren que el fondo no es tan terrible como pensaban, porque hay otras personas allí también. Fue en ese momento cuando hermana Lucía sintió que su teléfono vibraba nuevamente. Salió discretamente del comedor y leyó el mensaje. Era de Miguel otra vez. «Hermana, ¿cómo está mi madre? ¿Ya le dijo que no podemos ir? Mañana pasaremos por allá, se lo prometo. Dígale que la queremos mucho». Lucía miró el mensaje por un largo tiempo. Después escribió una respuesta. «Tu madre está cenando con su familia. Está bien». No era exactamente mentira. Cuando regresó al comedor, encontró una escena que la dejaría sin palabras. Los 23 residentes estaban cantando villancicos, acompañados por la guitarra desafinada de don Esteban. Estaban pasándose los platos unos a otros, sirviéndose mutuamente, riendo de chistes malos, compartiendo historias de navidades pasadas,
las buenas, antes de que el abandono se convirtiera en su realidad cotidiana. Esperanza estaba en el centro, su plato finalmente con comida, comiendo mientras escuchaba a don Artemio contar una historia sobre Carmen cuando era niña. Carmela estaba mostrándole a don Salvador cómo había bordado las servilletas. Don Jacinto estaba cortando su pastel de familia González y distribuyendo rebanadas a cada persona, renombrando la familia, Familia San Vicente. Hermana Lucía se dio cuenta de algo en ese momento. Estas personas, estos ancianos olvidados, abandonados, dejados a languidecer en un asilo, estaban creando algo hermoso de algo horrible. Estaban tomando su dolor colectivo y transformándolo en algo que se parecía peligrosamente a la alegría. No era la alegría ingenua de quien no conoce el sufrimiento. Era la alegría feroz y desesperada de quien ha mirado al abismo y decidió bailar en el borde. Hermana Lucía. La voz de Esperanza la sacó de sus pensamientos. Venga, siéntese con nosotros. Yo no debería, empezó a decir Lucía. Esto es para ustedes, Usted también está sola en Navidad, dijo Esperanza, con una percepción que sorprendió a la monja. Vi cómo miraba su teléfono cuando las otras hermanas se fueron a visitar a sus familias. Vi cómo se quedó aquí, con nosotros, cuando podría haber ido a cualquier otro lugar. Era verdad. Hermana Lucía había elegido quedarse en el asilo porque su propia familia era complicada. Porque volver a casa significaba enfrentar preguntas que no quería responder y expectativas que no quería cumplir. Era más fácil quedarse aquí, cuidando de otros, que enfrentar su propia soledad. Se sentó en la última silla vacía, la que había tenido la tarjeta de Lucía, la hija menor de Esperanza. La monja y la anciana intercambiaron una mirada de entendimiento. «Bienvenida a la familia», dijo Esperanza, y por primera vez esa noche sonrió de verdad. La cena continuó hasta pasada la medianoche. Comieron hasta que ya no pudieron más. Bebieron el vino de don Artemio y el tequila de don Salvador. Cantaron todas las canciones que conocían y después inventaron algunas nuevas. Contaron historias, algunas tristes, algunas divertidas, todas verdaderas. Y por unas horas, en ese comedor de un asilo en la periferia de la ciudad, 23 personas olvidadas por el mundo construyeron su propia Navidad. No era la Navidad que habían planeado. No era la Navidad con las personas que amaban, pero era una Navidad con personas que entendían el dolor de ser olvidado. Y eso, descubrieron, era algo valioso también. Cuando el reloj marcó la 1 de la mañana, Esperanza se levantó para comenzar a recoger. Don Artemio la detuvo. «Déjelo para mañana», dijo. «Esta noche solo disfrutemos». Esperanza asintió y se volvió a sentar. Miró su teléfono una última vez. Sin mensajes, sin llamadas perdidas. Nada. Guardó el teléfono y tomó la mano de doña Carmela, quien estaba sentada a su lado. Carmela tomó la mano de don Esteban. Don Esteban tomó la mano de hermana Lucía. Y así todos alrededor de la mesa se tomaron de las manos. No dijeron nada. No necesitaban decir nada. En ese silencio, en ese círculo de manos arrugadas y temblorosas, dijeron todo lo que necesitaba ser dicho. No estamos solos. A las 3 de la madrugada, cuando el resto del asilo San Vicente dormía bajo el peso del vino, el tequila y la comida abundante, Esperanza se encontraba despierta en el pequeño patio trasero del edificio. No podía dormir. Nunca podía dormir en Nochebuena. Durante 50 años había sido la última en acostarse en esta fecha, verificando que los regalos estuvieran perfectamente envueltos bajo el árbol improvisado. Nunca tuvieron dinero para uno de verdad, asegurándose de que la casa oliera a pino y canela, imaginando las caras de sus hijos en la mañana. Incluso después de que crecieron, incluso después de que dejaron de visitarla con regularidad, el hábito persistía. Su cuerpo se negaba a dormir en Nochebuena, como si alguna parte antigua de ella todavía esperara el milagro de la mañana de Navidad. El patio era un espacio triste durante el día, un rectángulo de cemento con algunas macetas descuidadas y una fuente que nunca funcionaba. Pero de noche, bajo las luces navideñas que hermana Lucía había colgado con optimismo infundado,
tenía una cualidad casi mágica. Las luces parpadeaban en secuencias predecibles: rojo, verde, dorado, blanco. Rojo, verde, dorado, blanco. Como un latido, como una respiración. Esperanza se había envuelto en su rebozo más grueso, tejido por su propia madre hacía 60 años, y estaba sentada en una de las bancas de plástico, mirando las luces sin verlas realmente. En su mano sostenía su teléfono, la pantalla oscura, el silencio más elocuente que cualquier mensaje. «No puede dormir tampoco». La voz la sobresaltó. Don Artemio emergió de las sombras, arrastrando su pie izquierdo, envuelto en una bata gastada que probablemente había sido elegante en algún momento, pero ahora solo hablaba de años y lavadas repetidas. En su mano llevaba una cajetilla de cigarros. «Pensé que había dejado de fumar», dijo Esperanza. «Lo hice», respondió don Artemio, sentándose a su lado con un gruñido de dolor. «Hace 15 años». Pero resulta que algunas noches, cuando la mentira se vuelve demasiado pesada, uno necesita un vicio viejo para sobrevivir. Sacó un cigarro, pero no lo encendió. Solo lo sostuvo entre sus dedos, girándolo lentamente, como si el objeto mismo pudiera ofrecerle alguna respuesta. «Usted también está despierto», observó Esperanza. «Siempre estoy despierto en Nochebuena», dijo don Artemio. «Carmen solía llamarme a medianoche, sin falta, cada año. «Feliz Navidad, papá», decía. «Te amo, papá». 5 minutos, tal vez 10, pero llamaba. ¿Cuándo dejó de llamar? Hace 3 años, cuando le pedí que viniera a visitarme en lugar de solo enviar dinero. Le dije que no necesitaba sus euros, necesitaba ver su cara. Ella dijo que era egoísta de mi parte pedirle eso, que no entendía cuán ocupada estaba su vida, que el mundo no giraba alrededor de mí. Hizo una pausa. Finalmente encendió el cigarro. La primera inhalación fue profunda, desesperada. «Tenía razón, por supuesto», continuó, exhalando humo que se disolvió en el aire frío. «El mundo no gira alrededor de mí, no gira alrededor de ninguno de nosotros. Somos solo residuos, gente que vivió sus vidas, cumplió su propósito y ahora está esperando educadamente el permiso para morir». Esperanza sintió algo quebrarse en su pecho. No era sorpresa. Llevaba meses, tal vez años, sintiendo exactamente eso mismo, pero escucharlo dicho en voz alta, con la elocuencia brutal de un ex profesor que una vez había enseñado a generaciones de estudiantes a nombrar sus verdades, era diferente. «Yo sé que no van a venir». Las palabras salieron de Esperanza antes de que pudiera detenerlas. «Sé que Miguel no vendrá, que Daniela no vendrá, que Roberto, que Lucía, ninguno de ellos vendrá». Don Artemio la miró, esperando. «Lo sé desde hace semanas», continuó Esperanza, su voz quebrándose. «Desde que empecé a llamarlos y solo recibía mensajes cortos. Ahora no, mamá. Estoy ocupada, mamá. Luego te llamo, mamá. Conozco a mis hijos, sé cuándo están mintiendo, sé cuándo están evitándome. Los crié, los amamanté, limpié sus heridas, seché sus lágrimas. Conozco cada inflexión de sus voces, cada patrón de sus evasivas». Se detuvo, apretando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Pero si dejo de cocinar», dijo su voz apenas un susurro, «si dejo de poner la mesa, si dejo de esperarlos, entonces se vuelve real. Entonces admito que me olvidaron, que todo lo que hice por ellos, cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada comida que no comí para que ellos pudieran comer, no significó nada. Y si eso es verdad, don Artemio, si eso es verdad, entonces, ¿qué fue mi vida?» Las lágrimas comenzaron a caer entonces, silenciosas y densas. Don Artemio no intentó detenerlas. Solo fumó su cigarro y dejó que Esperanza llorara. A veces comprendió, lo más amable que se puede hacer por alguien es simplemente presenciar su dolor sin intentar arreglarlo. Después de varios minutos, Esperanza se secó las lágrimas con la manga de su suéter. «Lo siento», dijo. «No debería...» «Yo lloro todas las noches», interrumpió don Artemio. «Todas, sin falta. Lloro por Carmen, por los años que perdimos,
por la relación que pudimos haber tenido si yo hubiera sido mejor padre, si ella hubiera sido mejor hija, si el mundo hubiera sido diferente. Lloro porque me duele el cuerpo, porque me duele el alma, porque despertar cada mañana en este lugar es recordar que todo lo que construí, mi carrera, mi reputación, mi familia, se redujo a una habitación de 3 metros por 3 con un baño compartido. Apagó el cigarro contra la suela de su zapato. Así que no se disculpe por llorar. El llanto es la única honestidad que nos queda. La puerta del patio se abrió nuevamente. Esta vez era doña Carmela, también envuelta en un chal, también incapaz de dormir. La seguía don Esteban con su guitarra, luego doña Refugio, después don Salvador. Uno por uno, como fantasmas atraídos por una luz invisible, los residentes del asilo San Vicente emergieron en el patio. Nadie dijo nada al principio. Solo se sentaron en las bancas o se apoyaron contra las paredes, formando un círculo irregular, bajo las luces navideñas parpadeantes. Era como una reunión de alcohólicos anónimos, pensó hermana Lucía, quien también había salido al escuchar el movimiento. Pero en lugar de alcohol, estos eran adictos a una mentira. La mentira de que sus familias todavía los amaban, todavía los querían, todavía los recordaban. Fue doña Carmela quien finalmente rompió el silencio. «Mis nietos me prohibieron visitarlos», dijo sin preámbulo, su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. «No están muy ocupados o tienen muchas actividades. Me prohibieron ir. Javier, mi hijo, me dijo que era incómodo para los niños explicarle a sus amigos por qué su abuela vivía en un asilo. Dijo que sería más fácil para todos si simplemente desapareciera de sus vidas». Hubo un jadeo colectivo. Todos habían asumido, habían imaginado, pero escucharlo dicho tan crudamente era diferente. Yo pensé que tal vez si hacía las galletas, continuó Carmela, las galletas especiales que siempre les encantaron, y si las hacía perfectas, y si llamaba y les decía que las tenía listas. Pensé que tal vez eso los haría cambiar de opinión. Pensé que el amor podría ser más fuerte que la vergüenza que sienten de mí. El amor nunca es más fuerte que la conveniencia, dijo don Salvador con amargura. Mi hijo se casó con una mujer rica. Ella no quiere a un viejo pobre en su casa, así que ahora mi hijo finge que no existo. Me envía dinero cada mes, suficiente para pagar este lugar, pero nunca su tiempo, nunca su presencia. El dinero es su forma de comprar su conciencia limpia. Mis hijos pelearon por mi herencia antes de que yo muriera. Don Esteban apretó su guitarra como si fuera un salvavidas. Tenía una casa no grande, pero pagada. Tenía algunos ahorros. Pensé que cuando muriera podrían dividirlo equitativamente, pero aparentemente eso no era suficientemente rápido. Querían el dinero ahora. Pelearon tan feo que tuve que vender la casa solo para tener paz. Y ahora que no tengo nada que darles, no tengo hijos. Las confesiones comenzaron a fluir como agua de una presa rota. Cada residente tenía su historia, su particular sabor de abandono. Doña Refugio, cuyos hijos la visitaban una vez al año, el día de su cumpleaños, permaneciendo exactamente 1 hora antes de inventar excusas para irse. Don Jacinto, cuya esposa lo había dejado por otro hombre después de 40 años de matrimonio, y cuyos hijos habían elegido a su madre como si el amor fuera un concurso de popularidad. Doña Mercedes, quien había criado a 5 hijos sola después de que su marido muriera, quien había trabajado 3 empleos para darles educación universitaria y que ahora no recibía ni siquiera una llamada telefónica en su cumpleaños. Don Roberto, cuyo hijo era adicto a las drogas y solo lo contactaba cuando necesitaba dinero, desapareciendo por meses después de cada préstamo. Historia tras historia, cada una variación del mismo tema devastador. Habían dado todo y recibido olvido. Hermana Lucía escuchaba con el corazón rompiéndose. Había trabajado en el asilo San Vicente durante 5 años y creía que conocía las historias de sus residentes. Pero esta noche, en este círculo improvisado bajo luces navideñas baratas, estaba escuchando la verdad completa por primera vez. Las historias que se contaban entre ellos cuando ella no estaba presente.
las verdades demasiado dolorosas para compartir con alguien que todavía tenía esperanza en el mundo. «Yo dejé a mi familia», dijo hermana Lucía de repente, sorprendiéndose a sí misma. «Todos piensan que me hice monja por vocación divina, por un llamado sagrado, pero la verdad es que huí. Mi madre era difícil, cruel a veces. Mi padre la permitía. Mis hermanos se fueron apenas pudieron. Y yo me escondí en un convento. Llevo 10 años aquí, trabajando con ustedes, y nunca he regresado a casa. Ni siquiera sé si siguen vivos». Miró alrededor del círculo, esperando juicio. En lugar de eso, vio reconocimiento. Vio la comprensión de que el abandono funciona en ambas direcciones, que a veces los que huyen tienen tan buenas razones como los que son dejados atrás. «La familia», dijo don Artemio, encendiendo otro cigarro, «es la ficción más exitosa jamás inventada. Nos dicen desde niños que la sangre es más espesa que el agua, que la familia siempre estará ahí, que no hay amor como el amor de un padre o de una madre, y basamos nuestras vidas enteras en esa promesa. Nos sacrificamos, nos desgastamos, posponemos nuestros sueños, todo porque creemos en la ficción. ¿Y entonces qué?», preguntó Esperanza. «¿Entonces qué hacemos? ¿Admitimos que todo fue una mentira y simplemente nos rendimos?». El silencio que siguió era denso, casi físico. Las luces navideñas seguían parpadeando. Rojo, verde, dorado, blanco. Rojo, verde, dorado, blanco. Indiferentes al dolor humano que iluminaban. «No», dijo una voz inesperada. Todos se volvieron. Era don Esteban, quien había estado callado durante la mayoría de las confesiones, solo abrazando su guitarra. «No nos rendimos», repitió, «pero dejamos de esperar a los que no vendrán». Comenzó a tocar su guitarra, pero no un villancico esta vez. Era algo diferente, una melodía que todos reconocieron después de un momento. Las mañanitas, la canción de cumpleaños, de celebración, de bienvenida. «Esta noche», dijo don Esteban, «cenamos con fantasmas, pusimos la mesa para gente que no llegó, cocinamos para hijos que nos olvidaron. Y fue doloroso, pero también pasó algo más. Nos encontramos los unos a los otros». Doña Carmela asintió, entendiendo. «Compartimos nuestras galletas», dijo, «nuestro vino, nuestras historias. Compartimos nuestra comida y nuestra compañía. Y fue mejor», agregó don Salvador lentamente, como si la realización fuera nueva, «que todas las navidades que pasé con mis hijos en años recientes. Porque cuando venían, los años que venían, era por obligación. Los sentía contando los minutos hasta que pudieran irse. Pero anoche nadie quería irse», terminó Esperanza. «Anoche comimos juntos porque queríamos estar juntos». Don Artemio se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. Caminó al centro del círculo y se volvió lentamente, mirando a cada persona. «Propongo algo», dijo. «Una locura, tal vez. Pero estamos viejos, estamos olvidados, y ya no tenemos nada que perder excepto más tiempo esperando a gente que no vendrá». Hizo una pausa dramática, el profesor en él incapaz de resistir el momento teatral. «Propongo que el próximo año, en Nochebuena, cocinemos otra vez, pero esta vez no para los hijos que no vendrán, para nosotros, para la familia que elegimos, para las personas que sí están aquí, que sí quieren estar aquí, que entienden lo que es ser olvidado y han decidido no olvidarse mutuamente». Esperanza sintió algo desatarse en su pecho. Era como si una cuerda que había estado apretada durante años, décadas tal vez, finalmente se aflojara. No era felicidad, exactamente. Era algo más complejo. Era aceptación mezclada con rebelión. Era dolor transformándose en propósito. Era el final de una historia y el comienzo de otra. «¿Y si vienen?», preguntó doña Refugio con voz pequeña. «¿Y si el próximo año nuestros hijos deciden venir?». «Entonces habrá lugar para ellos también», dijo hermana Lucía. «Pero ya no serán el centro. Ya no cocinaremos solo para ellos. Ya no esperaremos solo por ellos. Serán bienvenidos», agregó Esperanza, «pero ya no serán necesarios». El cielo comenzaba a aclararse en el este. El amanecer del día de Navidad.
Uno por uno, los residentes comenzaron a ponerse de pie, estirando cuerpos doloridos, preparándose para regresar a sus habitaciones. Pero antes de separarse, Esperanza hizo algo inesperado. Extendió su mano hacia don Artemio. Él la tomó. Carmela tomó la mano de Esperanza. Don Esteban tomó la de Carmela. Y así, el círculo se cerró nuevamente. «Gracias», dijo Esperanza, «por comer mi comida, por llenar mi mesa, por ser mi familia cuando la mía no pudo serlo». «Gracias», respondieron todos en un susurro colectivo. Las luces navideñas se apagaron automáticamente con el amanecer, pero nadie las necesitaba ya. Había una luz diferente ahora, algo más permanente que la electricidad y el plástico. Era la luz frágil y feroz de la esperanza reimaginada. El día de Navidad amaneció con una claridad brutal. El sol entraba por las ventanas del asilo San Vicente sin la amabilidad de las nubes, iluminando cada grieta en las paredes, cada mancha en el linóleo, cada arruga en los rostros de quienes habían dormido apenas 3 horas después de su vigilia nocturna. Esperanza despertó a las 9 de la mañana, tarde para ella, que normalmente se levantaba con el sol, con el cuerpo adolorido y la mente extrañamente clara. Se quedó en la cama unos minutos, mirando el techo manchado de humedad, procesando los eventos de la noche anterior, la cena con fantasmas, las confesiones en el patio, la promesa implícita que habían hecho, ya no esperar a quienes no vendrían. Revisó su teléfono por puro hábito. 3 mensajes de WhatsApp, todos llegados mientras dormía. Miguel, 7:23 AM. «Feliz Navidad, mamá. Siento mucho lo de anoche. Hubo un accidente en la carretera. Todos estamos bien, pero no pudimos llegar. Pasaremos hoy en la tarde, te queremos». Daniela, 7:45 AM. «Mamá, perdón por no llamar ayer. Estuvo todo muy loco. Miguel nos contó del accidente. ¡Qué susto! Vamos todos juntos hoy a verte. Prepárate que vamos con regalos. Roberto, 8:02 AM. «Ma, sé que debes estar enojada. Tienes razón de estarlo, pero vamos para allá. Esta vez sí, lo prometo». Esperanza leyó los mensajes 2 veces. Después, muy lentamente, dejó el teléfono sobre la mesita de noche. No respondió, no inmediatamente. Primero tenía que entender qué sentía. Esperaba sentir alivio, alegría, vindicación. Vienen, después de todo, sí vienen. Pero lo que sentía era complicado. Era una mezcla de ternura y tristeza, de amor y resentimiento, de esperanza y algo que se parecía peligrosamente al desapego. «Vamos hoy», decían, como si hoy compensara ayer, como si su presencia hoy borrara su ausencia cuando más la necesitaba, como si los años de llamadas no respondidas, de promesas rotas, de Navidades sola pudieran ser reparados con una visita de último minuto y algunos regalos envueltos en papel brillante. Se levantó, se vistió con cuidado, su suéter verde con bordados navideños, el que Lucía le había regalado hacía 5 años, cuando todavía llamaba regularmente, y salió de su habitación. El comedor era un desastre hermoso. Las mesas seguían puestas de la noche anterior, ahora con platos sucios y vasos vacíos, servilletas arrugadas y velas consumidas. Olía a comida fría y vino derramado y algo más. A comunidad, a risa, a vida vivida sin disculpas. Hermana Lucía ya estaba allí, comenzando a limpiar. Esperanza la detuvo con un gesto. «Déjelo», dijo. «Quiero recordarlo así un momento más». Se sentó en su silla de la noche anterior, la que había sido la cabecera de su mesa imaginaria. Miró los lugares donde habían estado sentados don Artemio, doña Carmela, don Esteban. Recordó sus caras mientras comían su mole, bebían su ponche, compartían sus propias tragedias y transformaban su dolor colectivo en algo parecido a la alegría. «Mis hijos vienen hoy», dijo sin mirar a hermana Lucía. «Lo sé», respondió la monja. «Miguel me escribió también. Preguntó si usted estaba muy molesta». «¿Y qué le dijo?» «Que tendría que preguntárselo usted misma». Esperanza sonrió levemente. «¿Estoy molesta?», se preguntó en voz alta. «No lo sé. Estoy cansada de esperar.
cansada de necesitar, cansada de que mi felicidad dependa de si ellos deciden aparecer o no. Pero vienen, dijo hermana Lucía suavemente. ¿No es eso lo que quería? Era lo que quería ayer, respondió Esperanza. Hoy ya no estoy segura. Llegaron a las 3 de la tarde, todos juntos en el carro de Miguel, una camioneta grande y cara que gritaba, «Nos va bien» y «Somos exitosos». Miguel el mayor, 48 años, ingeniero con traje casual de marca y un smartwatch que no dejaba de vibrar. Daniela, 45, con su cabello perfecto y su maquillaje impecable, abogada corporativa con un maletín que nunca soltaba completamente. Roberto, 42, el soñador que se había convertido en contador, con barriga incipiente y ojos cansados. Y Lucía, la menor, 40 años, 2 hijos en el auto, divorciada recientemente con ojeras que el maquillaje no podía ocultar completamente. Trajeron regalos, muchos regalos, cajas envueltas en papel brillante, bolsas de tiendas departamentales caras, una tablet nueva porque la que tienes ya está muy vieja, mamá, ropa de marca porque necesitas verte bien, un reloj inteligente porque así puedes monitorear tu salud. Regalos que gritaban culpa, regalos que susurraban perdón sin decir la palabra, regalos que intentaban comprar perdón sin ganarlo realmente. Esperanza los recibió en el pequeño jardín frontal del asilo. Los abrazó uno por uno, Miguel que olía a colonia cara, Daniela con su abrazo rápido y eficiente, Roberto que se aferró un segundo más de lo necesario, Lucía que lloró un poco y susurró, «Lo siento, mami». «Mamá», empezó Miguel, su voz de presentación de negocios activada. «Siento mucho lo de anoche. Hubo un accidente en la carretera». «Lo sé», interrumpió Esperanza. «Me escribiste». «Fue horrible», continuó Daniela, tomando el relevo. «Un tráiler volcado. Tuvimos que tomar un desvío enorme, y para cuando llegamos a un hotel ya era tardísimo, y pensamos que mejor...». «Está bien», dijo Esperanza, y algo en su tono hizo que todos se detuvieran. No era el «está bien» de resignación que esperaban. No era el «está bien» que significaba «estoy herida pero fingiré que no». Era un «está bien» que realmente significaba «está bien, los perdono», y también ya no importa tanto como antes. «¿Comiste?», preguntó Lucía, siempre la más perceptiva. «¿Cenaste sola o...?» «Cené», dijo Esperanza. «Con amigos, con familia». Los 4 hijos intercambiaron miradas confundidas. «¿Familia? ¿En un asilo?». «Ven», dijo Esperanza. «Todavía hay comida. Mucha comida. Les mostraré». Los guió al comedor, que hermana Lucía había comenzado a limpiar, pero que todavía mostraba evidencia de la cena de la noche anterior. Las mesas largas, las servilletas bordadas de doña Carmela, la guitarra de don Esteban apoyada en una esquina, las fotografías de doña Refugio todavía esparcidas sobre una mesa como un altar improvisado. «¿Quiénes son?», preguntó Miguel, mirando las fotografías de extraños. «Familia», repitió Esperanza. «La familia que cena conmigo cuando ustedes no pueden». Había un filo en su voz que ninguno de sus hijos había escuchado antes. No era crueldad exactamente, era honestidad, sin el suavizante de la desesperación por agradar. «Mamá», empezó Roberto, «entiendo que estés molesta». «No estoy molesta», lo interrumpió Esperanza. «O tal vez sí lo estoy un poco, pero más que nada estoy liberada». «¿Liberada?». Daniela frunció el ceño, su mente legal buscando definiciones precisas. «Liberada de esperar», explicó Esperanza. «Liberada de necesitar que ustedes aparezcan para que mi vida tenga sentido. Liberada de cocinar solo para ustedes, de vivir solo para ustedes, de medir mi valor solo por cuánto me visitan o cuánto me llaman». El silencio que siguió era incómodo. Los nietos, 2 adolescentes aburridos que habían sido arrastrados a esta visita obligatoria, miraban sus teléfonos. Los hijos miraban cualquier cosa excepto a su madre. Esperanza suspiró. No quería que fuera así. No quería castigarlos. Solo quería... ¿Qué? ¿Qué quería realmente? «Siéntense», dijo finalmente, su tono suavizándose. «Les serviré comida. Hay mole, tamales,
ponche, todo lo que les gusta. Mamá, no tienes que... empezó Lucía. Quiero hacerlo, dijo Esperanza. Pero esta vez, quiero hacerlo porque quiero. No porque necesito probarles algo o porque estoy desesperada porque se queden. Sirvió los platos en silencio. Miguel intentó ayudar, pero ella lo rechazó gentilmente. Daniela ofreció poner la mesa, pero Esperanza negó con la cabeza. Esta era su ritual, su forma de demostrar amor, y lo haría a su manera. Cuando todos estuvieron sentados, cuando los platos estuvieron llenos y el ponche servido, Esperanza finalmente se sentó también. Miró a sus 4 hijos, estos extraños familiares que había criado, alimentado, amado con cada fibra de su ser, y sintió una mezcla compleja de emociones que no podía desenredar completamente. «Quiero que sepan algo», empezó. «Los amo. Los amaré siempre. Son mi sangre, mi legado, las personas por las que habría dado mi vida sin pensarlo». Pero hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Pero ya no puedo hacer que ustedes sean mi vida entera. Ya no puedo esperar junto al teléfono. Ya no puedo cocinar cenas para fantasmas. Ya no puedo vivir en el pasado cuando ustedes eran niños y me necesitaban y yo era el centro de sus mundos». Miguel puso su tenedor con cuidado. «Mamá, nosotros...» «Déjame terminar», dijo Esperanza con firmeza. «Anoche, cuando no llegaron, estuve devastada. Lloré, pero también pasó algo inesperado. Los demás residentes de aquí, don Artemio, doña Carmela, don Esteban, todos ellos, vinieron y compartieron mi cena. Trajeron sus propios dolores, sus propias historias de hijos que no llegan y familias que olvidan, y cenamos juntos. Y fue hermoso. Fue la Navidad más triste y la más hermosa que he tenido en años». Daniela tenía lágrimas en los ojos. Roberto miraba su plato. Lucía había tomado la mano de su madre por encima de la mesa. «Nos convertimos en familia», continuó Esperanza. «No por sangre, sino por elección. Por necesidad compartida, sí, pero también por genuino cariño. Y decidimos que el próximo año haremos lo mismo. Cocinaremos juntos, cenaremos juntos, nos elegiremos mutuamente». «¿Y nosotros?», preguntó Miguel, su voz más pequeña de lo que Esperanza lo había escuchado en décadas. «¿Dónde quedamos nosotros en eso?». Esperanza tomó su mano a través de la mesa. «Siempre habrá lugar para ustedes», dijo. «Siempre serán bienvenidos, pero ya no serán necesarios para mi felicidad. Ya no dependeré de su presencia para sentirme amada. Ya no cocinaré solo para ustedes». «Mamá, lo siento», dijo Roberto, finalmente mirándola. «Siento mucho no haber venido. Siento los años de llamadas perdidas y promesas rotas. Siento que te hayamos hecho sentir que no importabas». «Yo también lo siento», dijo Daniela. «Yo más», agregó Lucía. «Fui la última en alejarme y eso hace que sea peor. Sabía cuánto te dolía y aún así...» «Lo sé», interrumpió Esperanza. «Sé que tienen sus propias vidas, sus propios problemas. Sé que soy solo una parte pequeña de mundos muy grandes. Y eso está bien, realmente está bien. Solo necesito que sean honestos. Si no pueden venir, díganmelo. Si no tienen tiempo, admítanlo. No me den esperanzas falsas. No me hagan cocinar para fantasmas». Miguel asintió lentamente. «Puedo hacer eso», dijo. «Puedo ser honesto». «Yo también», dijo Daniela. Roberto y Lucía asintieron. Comieron entonces, realmente comieron, en un silencio que gradualmente se volvió menos incómodo. Miguel comentó que el mole estaba exactamente como lo recordaba. Daniela admitió que había olvidado cuánto amaba los tamales de su madre. Roberto pidió segundas porciones de ponche. Lucía le enseñó a sus hijos, los nietos que Esperanza veía tal vez una vez al año, cómo comer tamales apropiadamente. Era casi normal, casi como las Navidades que Esperanza había imaginado. Casi. Pero entonces, don Artemio apareció en la entrada del comedor. Se detuvo al ver a Esperanza con sus hijos, claramente sin querer interrumpir. «Don Artemio», lo llamó Esperanza. «Venga, hay comida de sobra». El anciano vaciló, pero Esperanza insistió. «Familia», dijo mirando a sus hijos, «quiero que conozcan a don Artemio. Él es
Él es importante para mí. Uno por uno, los demás residentes comenzaron a aparecer. Doña Carmela con sus galletas de jengibre, don Esteban con su guitarra, doña Refugio con sus fotografías, don Salvador con su risa contagiosa. Los hijos de Esperanza observaban, incómodos al principio, mientras estos extraños ancianos se unían a la mesa, pero lentamente comenzaron a conversar. Miguel habló con don Artemio sobre su hija en Barcelona, encontrando en el anciano un espejo de su propia negligencia. Daniela ayudó a doña Carmela a servir las galletas, escuchando la historia de nietos que tenían vergüenza de su abuela. Roberto, el músico frustrado, pidió a don Esteban que tocara algo, y cuando el anciano comenzó a tocar, Roberto cantó con una voz que no había usado en años. Lucía se sentó junto a su madre y susurró: «Entiendo ahora. Entiendo lo que encontraste aquí». Esperanza apretó su mano. «No es un reemplazo», dijo. «Nunca será un reemplazo de ustedes, pero es algo real. Es presencia cuando la necesito. Es compañía sin condiciones. Es familia elegida en lugar de familia que me tolera». «No te toleramos», protestó Lucía. «Te amamos». «Lo sé», dijo Esperanza. «Pero me aman desde lejos. Y estos amigos me aman desde aquí». La tarde se extendió en la noche. Los hijos de Esperanza se quedaron más tiempo del que probablemente habían planeado. Tomaron fotos, muchas fotos para Instagram, para Facebook, para poder demostrar que sí habían visitado a su madre en Navidad. Pero también hubo momentos genuinos. Miguel ayudando a don Artemio a alcanzar algo de un estante alto, Daniela escribiendo información legal para doña Carmela sobre cómo protegerse de hijos abusivos, Roberto finalmente tocando la guitarra de don Esteban y recordando por qué había amado la música alguna vez. Cuando finalmente se prepararon para irse, el tráfico, trabajo mañana, los niños tienen escuela, abrazaron a su madre. Pero esta vez, algo era diferente. Los abrazos eran más genuinos, menos performativos. Las promesas de «te llamaré más seguido» sonaban menos vacías, aunque Esperanza sabía que probablemente no se cumplirían completamente. «Volveremos», dijo Miguel. «No sé cuándo exactamente, pero volveremos». «Estaré aquí», respondió Esperanza. «Y si no pueden venir, estará bien. Realmente estará bien». Los vio partir, la camioneta cara desapareciendo en el tráfico de Navidad. Sintió la tristeza familiar de su partida, pero también algo nuevo, la certeza de que no se quedaría sola, de que dentro del asilo había 20 personas esperándola para el postre. Regresó al comedor donde don Artemio estaba sirviendo el pastel de don Jacinto, el pastel de familia González, que ahora era simplemente su pastel, el pastel de todos. «¿Estuvo bien?», preguntó don Artemio. «La visita estuvo complicada», respondió Esperanza, «pero real. Por primera vez en años, fue real». Se sentó, aceptó un pedazo de pastel y miró alrededor de la mesa. Estos rostros arrugados, estas manos temblorosas, estos corazones rotos que habían encontrado forma de latir nuevamente juntos. «El próximo año», dijo en voz alta, «cocinaré otra vez, pero no pondré nombres de mis hijos en los lugares. Pondré sus nombres, los de ustedes, los de mi familia elegida, y nosotros cocinaremos contigo», dijo doña Carmela. «Y yo traeré la música», agregó don Esteban. «Y yo el vino», prometió don Artemio. «Uno que realmente valga la pena esperar». Hermana Lucía, observando desde su rincón habitual, sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Había entrado en trabajo social y después en el convento, creyendo que su trabajo era cuidar de los ancianos, darles un lugar seguro donde terminar sus días con dignidad. Pero ahora entendía que su verdadero trabajo era presenciar la transformación del dolor en propósito, del abandono en comunidad, de la familia rota en la familia reimaginada. Un año después, era Nochebuena otra vez. La cocina del asilo San Vicente olía a mole, tamales, ponche con tejocote. Pero esta vez, Esperanza no cocinaba sola. Doña Carmela estaba a su lado, aprendiendo el secreto del mole que había sido transmitido de la abuela de Esperanza.
Don Salvador picaba cebolla con lágrimas que no eran solo del vegetal. Doña Refugio amasaba la masa para los tamales con manos que finalmente habían encontrado propósito. El teléfono de Esperanza sonó. Era Miguel. «Mamá, no creo que podamos ir este año. El trabajo está loco y los niños tienen un evento escolar. ¿Estás bien?» Esperanza miró alrededor de la cocina llena de gente, escuchó la risa y la conversación, sintió el calor de la comunidad que había construido del dolor compartido. Escribió: «Estoy más que bien, hijo. Estoy rodeada de familia. Disfruta el evento de los niños. Mándame fotos». Y lo decía en serio. El comedor estaba preparado otra vez, pero esta vez las tarjetas en los lugares tenían nombres diferentes: Don Artemio, Doña Carmela, Don Esteban, Hermana Lucía. No había sillas vacías esperando a fantasmas. Cada lugar tenía una persona real, presente, eligiendo estar allí. Cuando se sentaron a cenar, Don Artemio levantó su copa. «Por la familia», dijo. «No la que nacemos, sino la que construimos. No la que nos promete estar allí, sino la que realmente está». «Por la familia», repitieron todos. Y Esperanza, mirando alrededor de la mesa llena de rostros que la elegían tanto como ella los elegía a ellos, sintió algo que no había sentido en años: paz. No era la felicidad simple de finales de cuentos de hadas. Era algo más profundo, más ganado. Era la paz de haber soltado lo que no podía controlar y abrazado lo que sí podía. La capacidad de elegir quién llenaría su mesa, su corazón, su vida. La comida estaba perfecta. El mole tenía exactamente el punto correcto de picante. Los tamales se deshacían en la boca. El ponche calentaba desde adentro. Y esta vez, cuando terminó la cena, nadie se fue a casa, porque ya estaban en casa. En la cocina, doña Carmela lavaba los platos junto a Esperanza. La más joven observaba a la maestra, porque Esperanza se había convertido en su maestra, enseñándole no solo recetas, sino también la alquimia más difícil: cómo transformar el abandono en libertad. «¿Cómo sabías?», preguntó Carmela. «¿Cómo supiste que estaba bien soltar?». Esperanza secó un plato lentamente antes de responder. «No lo supe», admitió. «No hasta que lo hice. Pensé que si dejaba de necesitarlos, dejaría de amarlos, pero descubrí algo. Puedes amar a alguien sin necesitarlos. Puedes perdonar sin olvidar. Puedes soltar sin abandonar». «¿Y si vuelven?», preguntó Carmela. «Si nuestros hijos deciden regresar». Esperanza sonrió. «Entonces habrá lugar para ellos también, pero ya no en el centro, ya no como la única razón por la que ponemos la mesa». Guardó el último plato. La cocina estaba limpia, la comida guardada, las sobras distribuidas equitativamente entre todos. «Este secreto», dijo Esperanza, sosteniendo el delantal de su abuela, que ahora también era el delantal de Carmela. «Este secreto del mole que me enseñó mi abuela, que iba a enseñarle a Daniela, pero que Daniela nunca tuvo tiempo de aprender. Ahora es tuyo. Ya no se perderá conmigo». Carmela aceptó el delantal con manos temblorosas, entendiendo la enormidad del regalo. No era solo una receta, era un legado. Era la continuación de algo precioso que había estado en peligro de morir con Esperanza. «Gracias», susurró, «por elegirme, por elegirnos». «Gracias», respondió Esperanza, «por estar aquí cuando más los necesitaba». Se abrazaron, dos mujeres mayores en una cocina institucional, con delantales manchados y manos arrugadas, construyendo familia de fragmentos rotos y amor obstinado. En el comedor, don Esteban tocaba su guitarra. Don Artemio contaba historias de cuando era profesor. Doña Refugio mostraba fotografías no con tristeza ahora, sino con orgullo. «Estos son mis nietos. No me conocen bien, pero los amo de todas formas». Hermana Lucía observaba todo con lágrimas de gratitud. Había entrado en esta profesión creyendo que traería luz a los ancianos. En cambio, ellos le habían enseñado la lección más importante, que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien comparte tu mesa. Y la mesa estaba llena. Epílogo. 5 años después, el asilo San Vicente se había convertido en algo diferente. Ya no era solo un lugar donde la gente esperaba morir. Era un lugar donde la gente aprendía a vivir nuevamente.
La tradición de la cena de Navidad había crecido. Ya no eran solo los residentes. Hermana Lucía había invitado a otras monjas que tampoco tenían a dónde ir. Don Artemio había contactado a antiguos estudiantes que estaban solos. Las familias del vecindario que pasaban dificultades comenzaron a aparecer, atraídas por el olor y la reputación del mole de Esperanza. La mesa seguía creciendo. Algunos años los hijos de Esperanza venían. Algunos años no. Ella había aprendido a estar bien con ambas posibilidades. Cuando venían los recibía con amor. Cuando no, cocinaba para quienes sí estaban allí. Don Artemio finalmente hizo las paces con Carmen. Ella no vino a visitarlo, pero comenzaron a hablar por videollamada semanalmente. No era lo que él había soñado, pero era real, y lo real, había aprendido, era mejor que lo perfecto. Doña Carmela nunca reconcilió con sus nietos, pero se convirtió en abuela honoraria de los hijos de hermana Lucía, los niños del vecindario que ella tutoreaba en la biblioteca del asilo. El amor, descubrió, no se agota, simplemente encuentra nuevos recipientes, y Esperanza cocinaba. Cada Navidad, cada domingo, cada ocasión que pudiera inventar. Cocinaba no por obligación o desesperación, sino por alegría. Cocinaba para su familia elegida, esa tribu extraña de almas rotas que se habían encontrado y decidido sanar juntas. El secreto del mole pasó a Carmela, quien lo pasó a una joven voluntaria, quien lo pasó a su propia hija. La receta sobreviviría, no a través de la sangre de Esperanza, sino a través del amor que había elegido compartir. Y en las noches tranquilas, cuando el asilo dormía, y Esperanza se sentaba sola en el patio bajo las luces navideñas que ahora brillaban todo el año, se permitía sentir todo: el dolor de los hijos que la habían dejado, la alegría de la familia que había encontrado, la gratitud por las lecciones aprendidas en el camino más difícil. Había cocinado para hijos que no vinieron, pero había alimentado a una familia que nunca se fue, y eso, decidió, era más que suficiente. Era todo. Fin.